La primera pieza se denomina política, en el entender de que no existe sistema que no tenga una política directriz que marque la gestión. El segundo elemento, en orden correlativo, son los aspectos ambientales, que son la base de los sistemas. Y los aspectos ambientales son los que en realidad interactúan con el medio ambiente. El tercer elemento vendrían a ser los requisitos legales y regulatorios. Este elemento es muy importante porque los sistemas en las organizaciones están sujetas a distintos entornos regulatorios. Distintas organizaciones en distintos sectores, en distintos mercados, aplican a distintas regulaciones que les son aplicables y que tienen que cumplir y que tienen determinado juego de reglas que los sistemas deben conceptuar desde su diseño. Existe otro elemento que se llama objetivos y metas. Este elemento es muy importante porque los sistemas que no tienen objetivos y metas no van a poder establecer secuencias de mejora. Los sistemas que no tienen objetivos y metas es como cuando entran en un cuarto oscuro y no se sabe exactamente a dónde se enfocan. Los objetivos y metas permiten enfocar el sistema hacia la mejora continua. Esos objetivos y metas deben ser traducidos de alguna manera en tener programas, porque los programas son la manera, programas de gestión, son la manera de poder traducir los objetivos y metas en elementos reales de mejora. De igual forma, los sistemas deben tener una sólida base de estructura y responsabilidad. Esto es muy importante en el entender de que los que implementamos sistemas y los que implementan sistemas en las organizaciones son personas. Personas con diferentes funciones, responsabilidades y autoridades. Por lo tanto, la definición de estructura y responsabilidad es profundamente importante para que los sistemas puedan ser implementados. Existen otras estructuras muy interesantes, como por ejemplo la comunicación, como por ejemplo la capacitación y el entrenamiento. Acá tenemos la capacitación y entrenamiento. En el entender de que no existe sistema que no pueda ser llevado a la práctica si no existe un buen programa de capacitación y entrenamiento para las personas que lo van a operar. De igual forma, como habíamos mencionado, plataformas como la comunicaciones, son muy importantes porque permiten la manera de poderse comunicar tanto horizontalmente como verticalmente. Pero no solamente al interior de la organización. En el caso específico de los sistemas de gestión ambiental, esta comunicación no solamente es interna, sino también es externa, porque hay que estar preparado para poder responder a las inquietudes de las partes interesadas relevantes, los proveedores, los vecinos, todas las partes, los accionistas, las partes interesadas que engloban el entorno de un negocio. De igual forma, no existe sistema que no tenga una sólida plataforma documentaria. Por lo tanto, la documentación y la manera como se maneja la documentación constituyen uno de los pilares y bases de la implementación de sistemas de gestión. Así como la documentación es importante, controlarla lo es bastante importante también. Entonces el control de documentos se vuelve una pieza crítica en los sistemas de gestión. Así como existe el control de documentos, existe otra plataforma muy importante que se denomina control operacional. La naturaleza del control operacional implica tener detallada la tarea crítica y poderla especificar. Especificar la manera como se hacen las cosas. Esa especificación y su juego de controles se denomina control operacional. Todos de alguna manera hacemos algún tipo de esfuerzo de control. Existen varios niveles de control. Podemos hacer una pirámide muy simple. Por ejemplo, el primer nivel de control es el control que hacemos siempre cuando hacemos una tarea. Cuando nosotros hacemos una tarea, de alguna manera vamos revisando que esa tarea esté bien hecha. Ese sentido es un primer esfuerzo de control. Ese primer esfuerzo de control se llama control operacional. Control operacional. Existe otros niveles de control, superiores, pero que ya no son especificando la tarea rutinaria, diaria, o no rutinaria, pero la tarea consecuente. Esos otros niveles de control ya son por muestreo. Por ejemplo, la inspección. La inspección está en un segundo nivel de control y la inspección ya es hecha por muestreo. Existen niveles de control más elaborados, como por ejemplo la auditoría,
y existen niveles de control mucho más elaborados, como por ejemplo la revisión o la revisión gerencial. Y de hecho los sistemas de gestión contienen todas estas piezas, las vamos a ir enumerando poco a poco. Este elemento se denomina control operacional. Existe otro elemento súper importante que es la manera como te enfrentas a situaciones de emergencia y cuál es la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. A eso vamos a denominar planes de emergencia y capacidad de respuesta. Otro elemento muy importante se denomina monitoreo y medición. El monitoreo y medición es muy importante para poder asegurar revisión continua de los sistemas, que es la base para poder hacer mejoras. Otro elemento muy importante es una pieza que se utiliza para cuando se comete errores y se aprende de esos errores y se analiza las causas de esos errores y se toma acciones en función a las causas de los problemas. Esa pieza se llama mecanismos de encontrar no conformidades, acción correctiva y acción preventiva. Entonces es una herramienta muy importante. Otro elemento se denomina control de registros. Los registros son muy importantes porque los registros permiten evidenciar el cumplimiento de los procedimientos y de los instructivos. De igual forma, existe lo que se denomina la auditoría interna y un último proceso denominado revisión gerencial, en donde participa la gerencia de la organización, que es el verdadero motor del sistema. Pero cuando solemos implementar los sistemas, muchas veces hay el error estratégico de querer repartirse el trabajo y decirlo más o menos de esta manera. Bueno, la política se lo vamos a dar a la gerencia, los aspectos ambientales al técnico de medio ambiente, los requisitos legales al abogado, los objetivos y metas y los programas al jefe de planeamiento, estructura y responsabilidad, capacitación y entrenamiento se lo damos al jefe de recursos humanos, comunicaciones también, documentación, control de documentos se lo damos al jefe de planeamiento o al de archivo, control operacional a la gerencia de operaciones, planes de emergencia a la gerencia de seguridad, monitoreo y medición, y así empezamos a repartir el trabajo. Y lo que sucede es que cuando se juntan todos estos trabajos aislados, lo que suma no tiene nada que ver con un sistema de gestión, porque un sistema de gestión es mucho más que la suma de las partes. Un sistema de gestión es prácticamente una célula viva de gestión que permite enfocarse hacia la mejora, y la manera de construirla es más o menos así. Lo primero que tenemos que hacer es centrar el proceso completo en el marco de una política ambiental. En el marco de esa política ambiental, elemento número 1, enmarcamos el sistema de gestión. En el marco de esa política